Vamos a Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo número 12 todavía, porque tiene como tres cuerpos esto, ¿cierto? El capítulo 12, versículo 12, tiene tres conceptos que debemos ahí estudiar y aprovechar todo lo que el Señor nos pueda brindar para aprender de este versículo. Dice el capítulo 12, versículo 12 de Romanos: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Quizás podríamos decir, si es que no lo hemos dicho, qué importante es resaltar en este versículo 12, y lo mismo que leíamos ahí en Juan 16, ¿no es cierto? No hay ninguna promesa de prosperidad, de plenitud en este mundo. Nuestro gozo se proyecta a la esperanza, y en lo temporal, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Eso es muy importante también resaltarlo, porque nosotros podríamos ser seducidos por muchas doctrinas, teologías, posturas que hablan de que la iglesia tiene promesas para este mundo, ¿ya? Prosperidad, salud física inquebrantable, situaciones familiares, emocionales, en plenitud, pero sabemos que no es así. El Señor nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, lo acabamos de leer. Y en consonancia con lo que Pablo escribe a los romanos, primero los versículos que ya hemos estudiado, todos apuntan a servir al Señor, a poner en servicio nuestros dones, en amor fraternal, con diligencia, no perezosos, con un espíritu ardiente, ¿no es cierto? Es decir, avivando el fuego del don que el Señor nos ha dado, sirviendo al Señor en una constante, en un presente continuo. Pero ahora en el versículo 12 nos presenta estos tres aspectos: gozosos en la esperanza. Amados hermanos, no hay gozo sino delante de nosotros. Gozo en la esperanza. Este mundo nos ofrece todo lo contrario. Nosotros somos probados, nuestra fe es probada, nuestra fe no es fortalecida por lo circunstancial, sino que es probada. Y obviamente la palabra de Dios nos fortalece la fe. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acuérdense ustedes, amados hermanos, que estuvimos la semana pasada leyendo muchos textos selectos de las Santas Escrituras que hablan abundantemente sobre el gozo. Nosotros necesitamos el gozo. Esto conecta al versículo anterior, el versículo 11, cuando habla del servicio con un espíritu ferviente, el espíritu ardiente, ¿no es cierto?, con ese fuego de Dios, que no tiene que ver con fenómenos sobrenaturales como los carismáticos pentecostales enseñan, sino que tiene que ver con una actitud valiente, decidida, solícita, rápida, presta. Mucho de lo que decía nuestro hermano en el devocional: predicar con denuedo, con valentía. Entonces veíamos que nuestro motor, nuestra vitalidad es precisamente, o una de ellas, es precisamente el gozo. Nehemías decía que no estemos tristes porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y leímos muchos pasajes, hermano, en este breve recuento que quiero hacer, muchos pasajes relacionados con el gozo. Dice: estas cosas os he hablado, también dice el Señor, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, verso 11. Es decir, la Biblia abunda en esto tan importante que es el gozo, pero el gozo no es algo efímero, ¿no es cierto?, algo que se sustenta en la nada, sino que tiene un sustento, una base. Es nuestra esperanza. Pablo dice acá, ¿no es cierto?, gozosos en la esperanza. El mismo Pablo dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Nuevamente es casi redundante la palabra de Dios respecto al gozo y también a la esperanza. El gozo se asocia a la esperanza. Hemos visto varios pasajes, ¿no es cierto? Uno también connotado, ¿no es cierto?, el que dice aquí:
en el capítulo número 10 de Hebreos, que lo leímos la semana pasada, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso es esperanza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hebreos capítulo 10, versículo 34 al 35. Hijos míos, dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es Santiago 1:2. En diversas pruebas debemos tener gozo. Imagínense ustedes, algunos piensan, no quiero experimentar esto, pero solamente el Señor lo sabe. El Señor, y acuérdense que estuvimos hablando sobre la base de este gozo. Como texto base era 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 8, donde habla precisamente de que nuestro gozo se sustenta, se alimenta en Cristo Jesús, en sus promesas, en su salvación, en esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en la gloria, ¿cierto? Y en esa promesa invisible. Nosotros no vemos aquello, pero lo creemos con todo nuestro corazón, y eso nos produce gozo. Y gozo, como hemos dicho, amados hermanos, es una complacencia sin igual. Es una complacencia que tiene que ver con más allá de una mera felicidad, de una felicidad o alegría temporal. Es algo que se proyecta, como lo dijimos, es la complacencia extrema de tener algo, pero además de esperar algo. Nosotros estamos esperando con ansias el regreso de nuestro Señor. Él nos va a venir a buscar. Él prometió que volvería y volverá. No hay que poner en duda que Él va a cumplir su promesa. ¿Cuánto hemos de esperar? Solamente Dios lo sabe. Pero nosotros debemos estar esperándole, hermanos. Y como dice ahí en Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese que en una frase reúne estos dos eventos escatológicos gloriosos, que es el arrebatamiento de la iglesia, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa cuando Cristo vuelva por segunda vez a reinar en este mundo. Eso, amados hermanos, en sí mismo, leerlo, comentarlo, exhortarlo, eso en sí mismo nos produce un gozo inefable y glorioso, decía Pablo. Ahora, ese gozo evidentemente es incomprensible, el mundo no lo puede experimentar. Por eso que hablábamos un poco de lo que Pablo le decía a los tesalonicenses: no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, acerca de los que duermen en Cristo, de los que murieron en Cristo, porque hay promesas que hay resurrección, hay vida eterna. La muerte no es el final de los creyentes, la muerte es el comienzo del gozo eterno, hermano. Imagínense ustedes. A veces falta más convicción de aquello en nosotros. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Por eso que el Señor les dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. Yo me pongo primero en la lista ahí. ¿Para qué me voy a hacer el super cristiano? Yo creo que usted también tiene que ponerse en la lista. Somos de muy poquita fe. Por eso que estamos tan preocupados de la vacuna, de que si nos da este virus o no nos da. Tenemos que cumplir nuestros deberes. Es cierto, no se malinterprete. Cumplir con las normas y la autoridad sanitaria es correcto. Cuidarnos, todo eso debe hacerse. Pero más allá de eso, amados hermanos, nuestra confianza está en el Señor. Entonces, es muy importante hablar de esto. Y cuánto más, hermano, y cuánto más, como se los prometía la semana pasada, ver al referente de los referentes, al ejemplo de los ejemplos, nuestro Señor Jesucristo. El primer referente de todas las cosas, de todas las virtudes, es Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de cualquier tema y del libro que sea, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el centro del estudio es Cristo Jesús. Las virtudes son de Cristo Jesús. Nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes, no nuestras virtudes. Entonces, el mejor ejemplo de gozo, y de una manera tremenda como lo enseña la Escritura, es nuestro Señor Jesucristo. Los invito acá a ir a su Biblia ahí, ¿no es cierto?, y buscar el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, como guste. Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12, vamos a dar lectura, hermanos, por favor, aquí a este texto que he estado estudiando, que tiene que ver con el ejemplo de los ejemplos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice así:
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo siempre digo esta frase, que no hay otra mejor. Qué tremendo pasaje, hermano. Qué tremendo pasaje es este de Hebreos capítulo 12, que, conectando a todo el hilo conductor de Hebreos, sin duda es la superioridad de Cristo, la grandeza de Cristo, hermanos. Esta epístola tiene un sentido. Era dirigida, ¿no es cierto?, a unos destinatarios que estaban volviendo nuevamente a las raíces judaizantes, hermano. Es el gran problema del siglo I, de los primeros siglos del cristianismo. Los judaizantes se volvieron acérrimos enemigos del cristianismo. Y no solamente en un sentido de represión práctica, ¿no es cierto? Porque Pablo, por ejemplo, era un judaizante que asolaba la iglesia, sino con otro tipo de supuesto evangelio. Lo dice Pablo a los Gálatas, ¿no es cierto? ¿Quién los fascinó para seguir otro evangelio? Entonces, ese es el hilo conductor de la epístola a los Hebreos, la superioridad de Cristo. Y centra el autor de Hebreos, ¿cierto?, nuestros ojos y la mirada en Cristo. Por ejemplo, dice en el versículo 1, por tanto, este conector, como ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, estos conectores nos obligan a repasar, a considerar los versículos anteriores. Y en los versículos anteriores están encasillados en el capítulo 11, que habla de la fe. Todo el capítulo 11 es la fe, en su definición y en testimonio de grandes hombres y mujeres de Dios que anduvieron por fe. Entonces, teniendo ese, como dice acá, estos testigos, esta tan grande nube de testigos, que se refiere evidentemente a los que aparecen en el capítulo 11, no vaya usted a imaginarse algo más allá de lo que dice el versículo, porque algunos han interpretado que se refiere a los ángeles, a hermanos superiores, a espíritu. No, aquí está hablando en sentido literal de todos aquellos que aparecen en lo que se considera como la galería de la fe, sea un Abel, sea un Enoc, sea un Noé, sea un Abraham, sea etcétera, hasta Moisés aparece ahí y muchos otros. Esa es la grande nube de testigos. Es decir, para nosotros es considerar la Biblia, el testimonio de la Biblia, para alentar nuestra fe. Dice acá, teniendo en consideración eso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta palabra asedia en el original va acompañada de asedia o nos acosa fácilmente. O sea, cada día es un asedio, hermano. Es estar cercados, prácticamente cercados, acorralados con el peso y el pecado. Nosotros somos peregrinos y tenemos que enfrentar estas vicisitudes de estos enemigos que confrontamos cada día. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Repitámoslo siempre para que no se nos olvide. El mundo, con sus pasiones, con sus deseos, con sus vanaglorias, con encumbrarse a una idea arribista, etcétera, etcétera. Ese es el mundo. Segundo, Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, y nosotros mismos, hermanos, que muchas veces lo consideramos el peor enemigo porque está todos los días, las 24 horas con nosotros, 24/7 ahí leseando, ¿no es cierto? Voy a usar esa palabra, mortificando. Por eso que es importante, como dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado con su pecado, ¿no es cierto? Y todos portamos este viejo hombre. Bien, en ese concepto de enemigo somos nosotros asediados fácilmente. Y dice aquí el autor de Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carrera que cansa, una carrera que agota. Esta frase en el original tiene una palabra que es agón, de donde deriva la palabra que conocemos como agonía. Es una carrera agónica. No sé si usted se recuerda, hace muchos años atrás, podríamos decir décadas atrás,
una imagen que perduró ahí en la historia, usted la puede buscar en YouTube, una corredora que no me acuerdo, en una de las Olimpiadas, creo que fue en Estados Unidos, cuando venía corriendo esa maratón, ¿se acuerda? Venía pero torcida, más doblada, no sé qué, aquí en Chile tenemos varios dichos, pero venía torcida porque venía ya prácticamente agónica. Terminó esa maratón y fue un ejemplo, ¿no es cierto?, memorable de la competencia de ese momento. Entonces, para tomar como referencia eso, los creyentes a veces estamos doblados, hermanos, en esta carrera. Por eso que es tan importante esta temática, el gozo en la esperanza nos permite seguir corriendo con paciencia. ¿Y por qué se requiere paciencia? Porque las cosas no son fáciles. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Porque el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, en sus promesas y en esas promesas que ciertamente se van a cumplir. Entonces acá dice, ¿no es cierto?, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y después viene la parte medular que vamos a comentar, versículo 2, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, note, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos han de ser puestos en Cristo Jesús. Note que en estos versículos, hermanos, que hemos leído, uno se sorprende de una palabra que aparece en el versículo 3. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. La palabra contradicción. Es que realmente, hermanos, Cristo vivió una contradicción en su propia vida. Es un evidente contraste entre su plena santidad, él nunca pecó, ni hubo maldad en su boca, en su plena inocencia, en contraste al infame oprobio de sus verdugos. Y no solo eso, porque Cristo cargó el pecado de todos nosotros, hermanos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nunca olvide, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no solamente cargó la madera, ¿ya? Algunos dicen, una vez conversábamos hace años atrás con unos hermanos, decíamos, ¿no es cierto?, y comentábamos sobre Simón de Cirene, que cargó la cruz. Acuérdense ustedes que ahí los romanos aplicaron su legislación y obligaron a llevar la cruz a Jesús, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo. Y Simón de Cirene cargó la cruz, pero Simón de Cirene cargó la madera solamente, pero no cargó nunca, jamás el peso inimaginable, hermanos, inimaginable el peso del pecado de toda la humanidad. Él cargó todos nuestros pecados, hermanos. Ese peso es incuantificable, no se puede, ¿no es cierto?, medir, es insondable. Bueno, eso es lo que quiero decir. Ahora, el autor de Hebreos nos insiste en que pongamos nuestros ojos en él. Es la única manera de llenarnos de gozo. No en vano este texto dice así, que pongamos nuestros ojos en Jesús. Él, por supuesto, que es nuestro referente en todo, en obediencia, en santidad, en justicia, pero también en el tema que estamos tratando hoy día. Ejemplo, referente en gozo en medio de la adversidad. ¿Qué estaba viviendo el Señor Jesucristo? Bueno, el pasaje dice que el gozo estaba delante de él. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el gozo fue puesto delante de él? Como dice acá el versículo 2, leámoslo de nuevo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, refiriéndose a Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. El gozo es el motor, la dinámica de su caminar rumbo al último de los montes que debía escalar, rumbo al monte de la calavera o Gólgota. Entonces, ¿qué significa eso? Amados hermanos, creo que la mejor manera de responder es acordándonos de ese pasaje que está en el tremendo texto y capítulo 53 de Isaías, ¿se acuerdan?
Isaías 53, cuando habla del padecimiento del Mesías, cuando dice que ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, cual brote delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos nuestro rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es el Mesías. Y si seguimos leyendo, dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero más adelante dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Hay algo que la Escritura nos revela. Muchas veces quizás nos preguntemos nosotros, ¿qué iba pensando el Señor rumbo al Gólgota? ¿Qué pensaba mientras lo latillaban, ¿no es cierto?, en el pretorio, cuando esa herramienta o arma de tortura infame, el flagellum taxilatum, que le llamaban los romanos, que eran unas correas con incrustaciones de metal y de hueso, que se incrustaban en su espalda, le arrancaban la carne, le hacían perder mucha sangre. Él se fue con mucha sangre menos rumbo al Gólgota, hermano. ¿Qué pensaba el Señor? Aquí dice la palabra. Más allá de empezar a buscar profecías como algunos, no, leamos la Escritura revela, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, él se proyectaba más allá de lo que estaba viviendo en el momento. Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. En otras palabras, en medio de la afrenta y la ignominia, la afrenta, ¿no es cierto?, la ignominia, ese vituperio, esa ofensa gratuita que tuvo el Señor, nuestro Señor Jesucristo miraba más allá del dolor presente y temporal. Su gozo no era un mero placer oculto al dolor, como las prácticas de los faquires. ¿Ha visto los faquires en la India? Se sientan en camas de clavos y se incrustan cosas, y ellos rinden un culto al dolor. O los monjes hindú budistas, ni menos una devoción penitente de autoflagelación, como el paganismo lo expresa en sus ejercicios cultuales. Nosotros tenemos la historia llena de estos paganos, ¿no es cierto?, del oscurantismo católico romano, que se autoflagelaban para ser aceptos delante de Dios. No, eso no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Su sufrimiento, su padecimiento no tenía que ver con una expresión cultural de placer al dolor. Nunca interpretemos eso. El texto dice que por el gozo puesto delante de él. Esta frase tiene armonía con lo que dice el profeta Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al ver de antemano el resultado final o fruto de la aflicción y de su sacrificio, de su obediencia, de su entrega voluntaria, solo él experimentó con gozo y profunda satisfacción esos momentos de profundo dolor, tristeza y agonía. No olvidemos, hermanos, que él era 100% hombre. No olvidemos que el Señor Jesucristo confesó en un momento que estaba muy triste y angustiado en el huerto de Getsemaní, según lo dice Mateo capítulo 26, versículo 38, y que su angustia se mostraba evidente en su profuso dolor que caía al suelo como grandes gotas de sangre. ¿Se acuerda Lucas capítulo 22, verso 44? Es el único pasaje que dice que el Señor llegó a un estrés, a un umbral, por decir así, de angustia, de dolor, que dice la Escritura que su sudor era tan intenso que goteaba al suelo como gotas de sangre. Algunos entendidos, no voy a ser dogmático en esto, pero algunos entendidos han sugerido la idea de que el Señor vivió un extremo de angustia que
produce eventualmente, es muy raro que ocurra, pero puede ocurrir, produce lo que se conoce en la medicina como hematohidrosis. Hematohidrosis. Hemato tiene que ver con sangre, hidrosis tiene que ver con agua, con sudor. Es decir, ellos explican que eventualmente en una angustia extrema,